buscar ejemplos, cómo evitar que ellos sean víctimas de bullying, pero también cómo evitar que nuestros hijos se vuelvan los buleadores, como los llaman. Vamos a conversar con Claudia Tázara, psicoterapeuta y asesora de crianza. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Mabel. Gracias por la invitación. ¿Cómo está? La pregunta está planteada, pero empecemos por aquellos que son los que de alguna manera detonan esta violencia por algún motivo contra otros niños, los que ellos piensan son más débiles. ¿Qué es lo que pasa en casa? ¿Necesariamente deben venir de una familia disfuncional? No necesariamente. Hay casos que vienen de familia disfuncional. Normalmente las características de un agresor es que hay faltas de límites o atención en casa. No me refiero a la atención de asistencia, sino a atención afectiva. Son personas que crecen o que no han desarrollado mucho la empatía hacia el otro, el sentir que puede tener otras personas, ¿no? Incluso también son niños que pueden venir, como bien inicias, con violencia en el interior de la familia. No tienen ejemplos que en casa hayan agresiones físicas, verbales, abusos psicológicos entre sus padres o la forma como se relacionan. Tiene que ver mucho también el ejemplo que dan los padres al expresarse despectivamente, no solo dentro del vínculo familiar, sino también con las personas externas, porque a veces los niños repiten patrones de cómo es que tú tratas a los trabajadores, a las personas de la calle o a otras amistades, ¿no? También tiene mucho que ver con la falta de límites. Muchas veces los padres no dan límites a sus hijos o piensan que se lo merecen todo, o piensan que no es tanto el engreimiento, sino piensan que pueden sus hijos hacer o deshacer las cosas, y esos tienen, digamos, consecuencias a largo plazo, ¿no? Porque los niños crecen pensando que se lo merecen y que las personas van a hacer las cosas porque simplemente ellos son hijos o son porque siempre tuvieron ese patrón, ¿no? Y también puede ser debido a que los niños puedan tener exposición a contenidos violentos, ¿no? Como por ejemplo ver películas sumamente agresivas sin que haya un feedback después con la familia y conversar acerca de lo que observaron, ¿no? Claudia, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, yo como padre de familia, disculpe que hable en primera persona, pero yo como padre de familia, ¿qué aspectos debo considerar o sé qué signos puedo ver en mi hijo que pueda determinar que va hacia una conducta violenta? Así es, y esa es una buena pregunta. Lo primero es cómo trata o cómo es digamos, las conversaciones que tiene tu hijo con habilidades sociales. Hay niños que no han desarrollado habilidades sociales, o hay niños que no saben comunicarse, o hay niños que no saben cómo pedir entre sus compañeros. Entonces, una de las cosas que podemos observar es cómo se relaciona. Cómo se relaciona tu hijo incluso con el entorno familiar, cómo es que se relaciona, si es que tienes a alguien que apoya en casa, si es que cómo se relaciona a la hora de pedir las cosas tan básicas como enseñarles a pedir por favor y gracias, cosas tan básicas como enseñar a ser agradecido. Por ejemplo, cuando observamos con ellos alguna película, podemos empezar a desarrollar en ellos la empatía de cómo se sintió este personaje, qué crees que haya sentido en casa, trabajar un poco eso. Algo importantísimo es trabajar también en gestionar sus emociones. Recuerdan que los niños no saben gestionar sus emociones, como la ira, la cólera, la rabia, o los celos, la envidia. Entonces es importante trabajarlos, cómo ellos los sienten de manera física, los sienten de manera en pensamientos, para poder ayudarlos a gestionar adecuadamente, ¿no? Claudia, y yo como padre, ¿cómo puedo manejar mis propias emociones? ¿Cómo debo reaccionar ante un hijo que responde pues de manera inadecuada en ese sentido? Aquí hay que comprender dos cosas. Los adultos ya podemos tener esta capacidad de poder gestionar nuestras emociones. Lo primero es gestionar nosotros mismos, poder entender qué es la conducta de mi hijo que está haciendo y que tal vez es algo que no ha aprendido y que tengo que empezar a enseñarle. Mi hijo está en pleno desarrollo. Los niños de 0 hasta los 22 años están en pleno desarrollo de sus emociones. Entonces es importante que empecemos a ayudar a desarrollar. Esto no nace por arte de magia, esto es un apoyo constante de la familia, también el colegio, que puede ayudar a gestionar y darse cuenta de qué manera o cómo pueden ayudar a que ellos puedan gestionar la cólera, la ira o determinadas emociones. Sí. Los adultos tal vez contamos con diferentes estrategias, pero tenemos que enseñar a los niños cómo pueden desarrollarlas, ¿no? De acuerdo, señora Tázara.
Nuestra compañera en Huancayo nos ha hecho saber que desde el retorno a las clases presenciales, es decir, al término de 2 años de pandemia y encerramiento, ha aumentado en 30% el número de casos de agresión que se registran en las escuelas. Puede ser quizá útil saber qué durante el encierro de la pandemia es lo que habría causado esto. ¿Por qué los niños y adolescentes que han pasado los 2 años que sabemos tienen un comportamiento mucho más agresivo y menos respetuoso a sus compañeros que antes de la pandemia? Aquí pueden ser muchos factores. Uno, el desarrollo de habilidades sociales. El estar encerrados tanto tiempo, tal vez los niños han tenido ciertos patrones en casa y cuando salen no saben cómo sociabilizar con otras personas. Otro es que pueden tener alguna conducta desadaptativa o no saben cómo hacer frente a problemas y conflictos de forma adecuada. Y lo único que observan es que siempre todo se soluciona de manera agresiva, entonces copian esos patrones porque no saben cómo resolverlos, ¿no? Ahí también pueden haber problemas relacionados psicológicamente o algún trastorno antisocial o psicopáticos, dependiendo de la conducta del niño. Aquí en el bullying hay que ver 3 cosas importantes: el agresor, la víctima y los que observan, que eso también es importante tener en cuenta, ¿no? Los que observan cumplen un papel fundamental porque se quedan callados y no dicen nada, y son los que tienen que también tener voz. Y eso es lo que vemos socialmente. Vemos un problema, por ejemplo, en la calle, un robo, y nadie se mete, nadie quiere hacer nada por temor o miedo a que también le hagan lo mismo. Entonces, en los centros, en casa, siempre tenemos que ver que estos 3 componentes vayan de la mano, ¿no? Y en colegio tenemos que ayudar a los niños a poder desarrollar, ¿no?, la empatía, desarrollar el respeto, desarrollar lo que es el hablar de las emociones, el poder tener la confianza de contar lo que observan sin sentirse culpables, ¿no? Hemos hablado entonces de una de las partes, ¿no?, de aquellos niños que ejercen violencia como otros. Nosotros como padres, ¿cómo debemos guiarlo? Pero vamos al otro lado de la moneda. ¿Cómo es que nosotros podemos identificar que nuestro niño está siendo víctima de bullying? Porque muchas veces ellos no lo comunican, les da vergüenza, se sienten amenazados. ¿Qué identificamos? ¿A qué cosas debemos estar alertas? Por un lado, vamos a ir a una pausa porque también queremos que nos acompañe a entender qué es lo que ha sucedido en Arequipa, donde 2 niños cometen una aberración sexual contra otro niño de 7 años. ¿Qué puede pasar por sus cabecitas? ¿Qué desata tanta maldad y violencia en 2 pequeños de 10 y 12 años? Necesitamos entenderlo como sociedad. Regresamos con Claudia Tázara, psicoterapeuta y asesora de crianza, luego de escuchar los titulares. Un niño fue agredido en Arequipa, un niño de 7 años, agredido sexualmente por otros 2 de 10 y 12 años. Esto sucedió en un albergue que resulta que no tenía un permiso de parte del Estado. Depositaron a este niño a su suerte. Su madre, una mujer pobre, madre soltera, se dedicaba a vender caramelos en la calle y el Estado le arrebató a sus hijos porque consideraba que ella estaba utilizándolos para la venta, que estaba cometiendo el delito de trata de personas, pero no se aseguraron que este niño esté a buen recaudo. Vamos a hablar con Cristian Ramos, madre él se encuentra con la madre de este niño agredido, que entendemos fue tan violenta y salvaje la agresión dentro del albergue que el niño terminó en UCI. Cristian, adelante. Buenos días, ¿qué tal? En directo nos encontramos en la clínica San Juan de Dios, donde permanece en UCI este menor de 7 años agredido en ese albergue del distrito de Characato. Hace un momento la mamá, la señora Milagros, acompañada de la abogada Jacqueline Gordeña Pinedo, acaban de llegar y acaban de subir al 4º piso de este centro hospitalario para que Milagros se pueda reencontrar con su hijo, luego de 10 días de registrado esta agresión. Ella platicó con RPP y nos comentó que días antes había llegado a esta misma clínica y había solicitado ver a su hijo para que al menos le pueda hablar o lo pueda abrazar. Sin embargo, no le dejaban verlo y solamente estaban dejando pasar al personal del albergue o al personal del Ministerio de la Mujer. Ella acaba de ingresar hace 2 minutos, estamos esperando nosotros que salga
para que también nos cuente cómo ha sido ese reencuentro con su hijo luego de 10 días. Lo que la abogada Jacqueline Gorbeña Pinedo nos ha indicado es de que posteriormente van a salir y se van a dirigir a un centro de emergencia mujer que está en el cercado de la ciudad para entrevistarse con el encargado regional de los centros de emergencia mujer. Y es que la abogada con la mamá posteriormente se van a dirigir a este albergue que está en el distrito de Characato. Entonces nosotros estamos esperando justamente ello, que baje la abogada acompañado con la mamá. La hemos visto con unos ojos sollozantes. Sin embargo, vamos a esperar a ver qué es lo que nos indica ello, porque ella prácticamente ha salido de su vivienda hace una hora del distrito de Mariano Melgar y ahora se encuentra en la clínica en UCI acompañando y viendo cuál es la situación, cuál es su situación de salud de su pequeño. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Cristian. Continuamos entonces conversando con Claudia Tázara, psicoterapeuta y asesora de crianza, para que en específico, en este caso, nos ayude a entender, para que no suceda nuevamente, cómo es que dos niños de 10 y 12 años atacan sexualmente a otro de 7. ¿Por qué tanta maldad en sus cabecitas? ¿Qué actitud han podido replicar? Mira, aquí lo que observamos es que hay un acceso ilimitado y ampliado al porno o a acciones que muchas veces los chicos copian. Hay una escasa o nula educación sexual que no se da mucho en los colegios y sobre todo prevención de cuidado. Muchas veces los padres no saben cómo abordar estos temas en sus hijos y no previenen algunas cosas o no enseñan el cuidado. Además, algunos niños están hipersexualizados por las publicidades que observan y también observan o ven que hay una sociedad prácticamente que día a día se agrede sexualmente a otras personas, a mujeres. Entonces hay una radiografía pequeña en nuestro sistema en estos niños, ¿no? Como padres tenemos nosotros que dar una prevención en casa desde pequeños, desde los 0 a los 6 años debemos enseñarle a nuestros hijos cuáles son sus partes íntimas, cuáles son los cuidados, que tengan esta amplitud de hablar cuando no se sienten cómodos. Cuando nos referimos a un abuso, no solamente es un abuso sexual, es un abuso en todas sus partes, no tocarme, no hacer algo que no quiera. Y entonces de 6 hasta los 9 años es enseñarle a los niños que nuestras partes íntimas no se tocan, no se fotografían, no se enseñan, no se muestran, no se hacen juegos Claudia, con ellas, ¿no? Claudia, ¿y se sigue realmente una estrategia adecuada de verificación de funcionamiento de estos albergues? Porque estas agresiones sexuales no son de ahora, se han dado continuamente en albergues que no reúnen, diríamos, las condiciones adecuadas en lo referente a personal, ¿no? Así es importante ver qué personal está a cargo de estos niños, porque muchas veces observan que son niños indefensos o son personas que no hablan o que se quedan callados. Enseñemos a nuestros hijos a tener voz, a decir basta, a hablar, a no sentir miedo ni vergüenza por decir las cosas que realmente suceden, y eso se forma también desde el hogar, ¿no? Démosles la confianza en que nos puedan contar las cosas que les están pasando para que no sucedan cosas en futuro. Siempre es bueno dar información antes. ¿Cuál es el papel que el acceso tan fácil ahora a las películas pornográficas tiene cuando es el caso de niños de esa edad? Recordemos que la película pornográfica muestra todo menos el afecto y el respeto entre seres humanos. Exacto, y eso también pasa no solo con niños, con adolescentes que piensan y crecen pensando que así son las relaciones en pareja, que deben de ser de esa manera, cuando no se está dando un trabajo en casa, ¿no? Este rápido acceso a la pornografía en esta nueva tecnología no solamente se ve en películas, sino también en juegos, en videojuegos donde los niños juegan, que roban, que violan, que hacen diferentes cosas y lo ven como algo real, ¿no? Y lo ven como que es posible y no ven límites. Y recordemos que estamos hablando de niños pequeños que están en plena formación de su cerebro, que ellos están recién, no tienen esta capacidad de discernir si es bueno o malo, necesitan un control de la familia o de un adulto para que puedan discernir y puedan crecer en empatía, ¿no? Muchas gracias a Claudia Tázara, psicoterapeuta y asesora de crianza, que finalmente lo que nos deja, creo, en síntesis, es el mensaje que debemos tener comunicación
comunicación con nuestros hijos, observarlo, asumir nuestra paternidad, ser responsables. Estos niños, lamentablemente, en el caso de Arequipa, no tenían esta guía al lado, y qué otras cosas más habrán sucedido en sus pequeñas y cortas vidas. Queremos escucharlos, queremos abrir los teléfonos 212-4100, 212-4110, llamadas gratuitas desde regiones al 0800 131 40. ¿Ustedes conocen algún caso de bullying? ¿Cómo considera que se debería actuar frente a estos casos? Sus opiniones las escuchamos tan pronto recibamos la primera llamada. Y además, Mabel, antes de las llamadas, hay una comunicación de la Defensoría del Pueblo ante denuncia por violación sexual perpetrada contra niño en albergue del distrito de Characato. Nos hemos comunicado con la Fiscalía, Ministerio Público, para solicitar se investigue con celeridad y se dicten medidas de protección a favor de la víctima en atención a su interés superior. También pedimos al Ministerio de la Mujer iniciar una fiscalización urgente a estos establecimientos en toda la región a fin de verificar el estado en que conviven niños, niñas y adolescentes acogidos y a evitar así situaciones de violencia de cualquier índole. Este es el comunicado emitido por la Defensoría del Pueblo. 9:44, tenemos una llamada ya. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Buenos días, señorita. Mi nombre es Carla, estoy llamando desde el distrito de Jesús María. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo Mi está? opinión al respecto es lo siguiente, y lo que no se dice de manera continua, ¿no?, en los medios de comunicación, y debería comunicarse. Lo que quiero decirle es que, por ejemplo, hay niños, muchos niños, que padecen trastornos del comportamiento. Me refiero a niños con hiperactividad, con otro tipo de trastornos que se derivan y que algunos niños los tienen en mayor medida o en menor medida. Entonces, ¿qué ocurre? Los padres de familia nos dedicamos a trabajar, sean profesionales o no sean profesionales, todos procuramos salir de casa y dejamos a nuestros hijos y no estamos al pendiente de cómo es su comportamiento. ¿Correcto? Entonces, no nos damos cuenta. Efectivamente, la psicóloga dijo de 0 a 5 años es una edad fundamental en la que un niño forma su personalidad y se va tornando o más tímido, o más abierto, o más violento. Pero los padres, como no estamos, o somos padres ausentes, no nos percatamos qué tipo de personalidad tiene mi hijo. Esto se da en todos los estratos sociales. ¿Y qué le corresponde al Estado y qué se necesita? Y los medios de comunicación deberían enfatizar bastante en esto cuando se habla de violaciones, cuando se habla de bullying, cuando se habla de delincuencia, cuando se hablan de todos los problemas sociales que existen. Los medios de comunicación, lejos de tocar, que también es parte de la parte política, deberían ver cuáles son los problemas de fondo. Por ejemplo, uno de los problemas es que no se cuentan con todos los centros de salud que necesita el país. Sin duda, y eso es algo... Hace un tiempo hablaban de cuántos colegios tienen psicólogos. Son muy pocos. Y eso debería ser una exigencia. Todos los colegios particulares, por ejemplo, deberían tener un psicólogo y no lo tienen. Muchas gracias por este análisis completo y largo que usted desde su experiencia hace. Le agradecemos mucho por esta llamada. Vamos a continuar recibiendo llamadas, pero tras escuchar a nuestros anunciantes, volvemos. Los micros de RPP a nuestro público para que nos den testimonio o planteen sus inquietudes en torno a este tema de la violencia organizada por niños o grupos de niños en las escuelas contra compañeros, lo que se llama el bullying. Hemos recibido una llamada desde Jesús María de Carla. Creo que está entrando otra llamada. En adelante, por favor, su nombre y desde dónde nos llama. Hola, buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Le llamo desde Independencia. Mi nombre es Juan. Una consulta. Bueno, más que nada consulta, solamente quería enfocar 3 puntos. El primero es... Sí, disculpe, señor, que nos llama desde Independencia. Hay algunas dificultades de audio. Vamos a tratar de mejorar la calidad para entenderlo mejor y retomamos nuestra conversación con usted. Entre tanto, recibimos otra llamada. Su nombre, por favor, y desde dónde nos llama. Jorge de Trujillo. Buenos días, Jorge. Bien, primero que nada, desagraviarlos a ustedes. La llamada anterior hablaba de que los medios de comunicación son responsables. Yo no considero RPP responsable de nada de lo que ha pasado en Arequipa, en ningún otro medio de comunicación. Ustedes lo único que hacen es informar y llevar la noticia. Dicho esto, debo decirles de que en algo sí ustedes son responsables.
Hace algunas semanas los llamé y le dije que en el colegio de mi hijo, un colegio mixto, un profesor había tenido una actitud bastante deshonesta, diciendo, por ejemplo, de que los niños, si se cansaban de masturbarse con la mano izquierda, lo podían hacer con la mano derecha. Y que llevó una niña al frente, la mostró y dijo, este es el cuerpo ideal para tener sexo. Ya más adelante, esta mujer se va a estropear. ¿Qué colegio es? Es un poco difícil hacerlo público, pero le advertí en el programa del señor, el que viene luego 10 de la mañana, Sí. le dije que esto estaba pasando. Entonces me recomendó ir al colegio, hablé con el director, y el profesor sigue en operaciones y es muy protegido por el colegio. Entonces, si un niño de un colegio emblemático de Trujillo tiene ese tipo de exposición al sexo, entiéndase una cosa, la educación sexual es en casa. Eso el Estado no puede meterse en mi casa a decir a mi hijo si es hombre o es mujer. Un día vino mi niño y me dijo, ¿es cierto que yo puedo ser mujer? Y le dije que no, porque el género no se asigna por gusto. Entiendo a los homosexuales y no tengo ningún problema con ellos, pero el tema es que no se puede homosexualizar a la gente. Esto que ha pasado en Arequipa, yo soy arequipeño, vivo en Trujillo, pero soy arequipeño, y me avergüenza profundamente porque no es posible que una institución que no tiene permiso maneje niños. Sí. Y encima que los mezclen. Entonces, mezclados no sabemos qué costumbre tiene un niño y qué costumbre tiene otro. Entonces, esta violación es una aberración que debe ser investigada, no en tanto a los niños, porque los niños ya vienen dañados. Esos dos niños que han violado seguramente también han sido violados, sino a las personas que los mezclan. O sea, acá hay un responsable, y en el Perú la vida tiene muy poco valor, porque hay un mata y nadie paga consecuencias, hay un delito y nadie paga consecuencias. Muchas gracias. Gracias a usted, Jorge, por este testimonio y estos cuestionamientos. Lamentablemente no compartimos esta opinión de que la vida tiene muy poco valor. Es lo que más vale, vivir. Lamentablemente uno se da cuenta de eso cuando tiene problemas de salud y el riesgo de perder la vida. Es cierto que hay quienes maltratan a la vida y no respetan a los demás, pero hay que afirmar siempre que el valor de la vida es el valor supremo de nuestra sociedad. Muchísimas gracias por su llamada y lamentamos lo que nos ha dicho que ha tenido lugar en ese colegio mixto de Trujillo que nos ha relatado usted. Una nueva llamada, Mabel. Muy buenos días, hola. Sí, hola, buenos días. Es Juan nuevamente, tenía problemas en un momento. Sí. ¿Me escucha? Sí, Sí, ahora sí. Solamente tres cosas decía. Primero es a qué persona y a qué ambiente es el que yo como padre puedo confiar a mis hijos. Creo que como padres tenemos que más que nada ver el tema de precaución, ¿no? Entonces, eso yo quisiera que los padres tengamos ese cuidado. En segundo lugar, hablando de la violencia sexual, un niño no es violento sexualmente, puede comenzar siendo violento no sexualmente. En este caso sería bueno controlar el tema. Yo sé, por el tema de los videojuegos que crean violencia de un niño contra otro niño y manejemos el tema del tiempo y qué juegos ven los niños desde muy temprana edad. Y finalmente que los medios de comunicación no solamente enfoquen desde la noticia, sino también desde programas formativos, sean medios nacionales y si es que se pueden medios privados también, ¿no? Con programas que formen y que ayuden a los padres de familia también en el tema cultural formativo. Gracias. Muchas gracias por su llamada desde Independencia, destacando este tema tan importante que es el de la confianza. ¿En quién podemos confiar? Y en ese sentido sí, es inaceptable que haya habido un albergue en Arequipa que no tenía licencia. Comencemos por ahí. Y no tiene licencia, quiere decir tampoco respeta otras normas como contar con un psicólogo. Carlos, creo que tenemos otra llamada. Así es. Aló, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, amigo. Por favor, su nombre y dónde nos llama. Mi nombre es Mario, yo llamo de Los Olivos. Desde Los Olivos. ¿Cómo considera usted que se debe actuar frente a estos casos de bullying? Mire, para mí lo importante es ahorita saber primero qué es el bullying, porque a veces confunden el concepto primero. Ahora, segundo, creo que en los colegios deberían existir verdaderamente un profesional, como es el psicólogo, para poder desarrollar sus trabajos con los alumnos y también con los padres de familia. Por ejemplo, ahorita se está dejando de lado en los colegios, ahora que ya es presencial, la escuela de padres, por ejemplo. Es importante para que los padres tengan el conocimiento claro, preciso, de cómo incluso ellos mismos
deben actuar en sus hogares. A veces los padres, incluso sin querer, ellos mismos hacen el bullying a sus hijos de repente. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlo presente, en cuenta. Y en los colegios, hacer un continuo. Por eso es que yo, desde mi modesto punto de vista, creo que debe haber ahorita, en estos momentos, una reorientación educativa, tanto en la familia y un continuo que sea en los colegios, para que no solamente se dé el bullying, porque eso es muy dañino. El bullying no solamente es físico, también se da de otra manera. Entonces, para terminar, yo francamente que los felicito porque es importante que los padres de familia, ¿no?, sean los que entiendan, comprendan, y sobre todo que también los profesionales, un profesional psicólogo es importante en la institución educativa. Muchas gracias por su llamada. Carlos, tenemos una última. Así es. Aló, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Le habla Manuel de Santa Anita. Manuel, ¿cómo está usted? Bueno, ¿cuál es su opinión sobre la forma de actuar en estos casos de agresión física y psicológica? Lo que pienso es la influencia que tiene el niño en su casa, ¿no? La mayoría, el 90% de los niños están en su casa viendo la televisión, que es lo que más se accede, no computadora, sino televisión. Y en la televisión hay novelas turcas, donde por cultura en esas novelas se ve que el hombre agrede a la mujer. El hombre agrede, hay mucha agresión ahí. Y en todos los televisores se están viendo esas novelas de esa cultura, donde es normal que la mujer esté sometida al hombre y que la mujer es agredida, y eso es normal. Y eso ven los niños. Entonces, porque eso se ve en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces yo lo que sugiero, por favor, que filtren eso. O sea, tienen en parte razón, la televisión influye mucho en los niños. Y los niños, los padres, como tienen que trabajar, los dejan pues con la televisión, para que se distraigan, ¿no? Y entonces la televisión influye con esos programas donde es natural para ellos, se ve, es natural que el hombre agreda a la mujer, que el hombre patee a la mujer, y eso no puede ser. De ninguna manera, tiene usted toda la razón, es un tema muy importante el de las telenovelas que se ven y que están al acceso de niños, ¿no?, con comportamientos de ese tipo. No conozco mucho esas telenovelas, pero si hay hombres que patean a mujeres, ni en la realidad, ni en las telenovelas es inaceptable. Muchas gracias a todos por sus llamadas. Terminamos aquí, nos damos cita, Mabel, Carlos, mañana a las 8 de la mañana a una nueva versión de ampliación de noticias. Entre tanto, sigan con RPP, tenemos una agenda intensa, Carlos, ¿no?, tanto en el Congreso como fuera de él. Efectivamente.